Desde los inicios de la humanidad hemos buscado exorcizar un miedo atávico, que es el fin del mundo. Aunque decir el fin del mundo realmente puede significar muchas cosas, dependiendo de a quién le preguntes o quién te lo diga. Pero una cosa es segura: si hablamos del final de los tiempos, es casi seguro que hablaremos de uno de los temas más polémicos de la Biblia y las religiones: el Apocalipsis. Dentro del libro del Apocalipsis podemos encontrarnos con muchas cosas locas. Pero el día de hoy hablaremos del fin del mundo y de 4 protagonistas de las profecías bíblicas. Yo soy el documentalista y esto es Los 4 jinetes del Apocalipsis. El Apocalipsis o libro de las revelaciones es el último volumen del Nuevo Testamento que compone la Biblia. Este es atribuido a Juan y a su séquito de seguidores. Es un texto difícil de entender porque está lleno de simbolismos y referencias al Antiguo Testamento. En él, Juan experimenta una visión en la que se ve el salón del trono celestial, la sede del Dios Trino. Hay un libro con 7 sellos, cuya apertura está reservada exclusivamente al Agnus Dei, lo que los expertos señalan como el Hijo de Dios, Jesucristo. De lo que habla es del final de una era del hombre, cuando Jesús volverá a la tierra para restaurar el equilibrio deseado por Dios. Por lo tanto, en la narración hay muchas figuras que deben ser interpretadas y a las que no se les puede dar solo una lectura trivial. A lo largo de los siglos, eminentes eruditos se han enfrentado a este tema. 4 son las figuras en las que nos vamos a centrar el día de hoy. Quizás las más fascinantes del libro de las revelaciones. Desde el medievo, estas 4 figuras se han convertido en emblemáticas, a menudo representadas con rasgos fantasmales y aterradores. Con el tiempo se han vuelto en una parte tan importante de la imaginación colectiva que, de hecho, aparecen en películas, series de televisión, cómics y otras narraciones no bíblicas. Estos son los 4 jinetes del Apocalipsis, vulgarmente conocidos como la peste, la guerra, el hambre y la muerte. Los 4 jinetes aparecen en la apertura de los primeros 4 sellos del pergamino que tiene Dios. Solamente el Cordero de Dios, una representación que según los expertos hace referencia a Cristo, puede romper esos sellos. En la apertura del primer sello aparecerá el primer jinete. El primer jinete es la peste. Inmediatamente vi aparecer un caballo blanco, y el que estaba sobre él tenía un arco, y se le dio una corona y salió victorioso para traer nuevas victorias. La interpretación del primer jinete es la más controvertida, mientras que los otros 3 se caracterizan muy claramente. Según los exégetas, el primero puede tener tanto connotaciones negativas como positivas. Él es quien inicia el Apocalipsis,
una operación de purga en la que el mal que ha cometido el hombre será erradicado de la tierra. El jinete del caballo blanco podría ser un conquistador, un líder justo y propicio. Este sería el significado de la corona y del arco. La llegada de un hombre de conciencia podría restaurar la justicia en un mundo ahora podrido y presa del mal. Pero también hay quienes identifican a este jinete con la peste. El blanco sería el color de la enfermedad. La corona indicaría la muerte soberana, el último resultado de toda plaga humana. En la Biblia, sin embargo, el color blanco nunca aparece con este significado, sino que siempre es un símbolo de pureza. Para otros eruditos, el jinete blanco podría ser el mismo Jesús. El segundo jinete, la guerra. Para el segundo jinete la atribución es muy fácil de asimilar. Y he aquí que salió otro caballo, rojo, y al que estaba sobre él se le dio el poder de quitar la paz de la tierra y de hacer que los hombres se corten la garganta entre ellos, y se le dio una gran espada. El Apocalipsis continúa con la llegada de la guerra. El simbolismo del caballo rojo es demasiado claro. El rojo es el color de la sangre y de la lucha armada. El jinete tiene una espada y estimula a los hombres a matarse entre ellos. Por lo tanto, Juan dice que uno de los mayores flagelos para la humanidad podría ser el espíritu guerrero, la incapacidad de encontrar la paz y el acuerdo entre las personas similares. El tercer jinete, el hambre. En la apertura del tercer sello, el tercer jinete también llega. Inmediatamente vi aparecer un caballo negro, y el que estaba en él sostenía una balanza. Escuché como una voz en medio de los cuatro vivientes diciendo: 2 libras de trigo por 1 centavo, 6 libras de cebada por 1 centavo, pero el aceite y el vino no los tocan. Esta tercera figura fantasmal representa algo que conocemos bien: la falta de alimento, la incapacidad de alimentar a todos. Implica la esclavitud a la que puede llevar el hambre. Los pobres tendrán que pagar mucho por su comida, mientras que los ricos continuarán prosperando. El aceite y el vino son buenos alimentos. La hambruna, la escasez de comida que seguirá a la guerra, contribuirá a la continuación del Apocalipsis hasta la llegada del cuarto y último jinete. El cuarto jinete, la muerte. Inmediatamente vi aparecer un caballo verdoso, y el que estaba sobre él tenía el nombre de muerte, y el infierno le seguía. En el clímax de la apertura del cuarto sello no hay muchas explicaciones que dar, porque al jinete se le da un nombre muy claro: la muerte. Después de la guerra, el hambre y la enfermedad, viene la conclusión de todas las cosas. El jinete monta un caballo que en la traducción se le llama verdoso, en griego kloros, que también se puede traducir como pálido. A estos jinetes se les da la autoridad sobre 1/4 de la tierra para matar con la espada, el hambre, la plaga y las bestias de la tierra.
lo que podría significar que los animales recobrarán el dominio sobre los ahora desiertos páramos y tendrán su venganza sobre la intimidación del hombre. Pero el libro del Apocalipsis va aún más lejos, con otras visiones de horror. Aunque fue escrito hace muchos siglos, supuestamente entre el 90 y el 100 después de Cristo, sigue conservando una fascinación macabra e irresistible. Dice algo que ha sido, será o que ya está sucediendo. No podemos negar que en la historia del hombre, las guerras, las plagas y el hambre han sucedido sin descanso. Podemos decir entonces que el Apocalipsis es más bien una advertencia. Solo cuando el hombre sea capaz de derrotar a los 4 jinetes del Apocalipsis, estos eventos dejarán de ocurrir. Yo soy el documentalista y esto fue Los 4 jinetes del Apocalipsis. Todos recen en el nombre del Señor. Todos canten y pidan su salvación. Cabalgan 4 que no te encuentren, vienen por toda la gente, la guerra, la peste, el hambre y la muerte. 4 jinetes cabalgan, 4 que no te encuentren, vienen por toda la gente, la guerra, la peste, el hambre y la muerte.